Bienvenidos. En el último video hacíamos un ejemplo de cómo se construía el modelo KPM, el Capital Asset Pricing Model, en su estructura básica, que recordando un poco era esta, en donde mi modelo CAPM pues equivalía a una prima libre de riesgo, una risk free, más un beta que veíamos que lo apalancábamos para nuestra estructura de deuda en el negocio, y este a su vez multiplicado por una prima de mercado, market premium, que venía pues de las diferencias históricamente entre la tasa libre de riesgo y lo que venían rindiendo los activos con riesgo de la economía. Hacíamos mucho énfasis en que esta estructura básica aplicaba a la realidad de los Estados Unidos. ¿Por qué? Pues son mercados supremamente líquidos en su mercado de acciones, lo que le da muchísima más transparencia. Más adelante vamos a ver que en costo de deuda también tiene un mercado supremamente activo de bonos que, digamos, democratiza los costos de los activos. Mientras más líquido sea un mercado, se considera, digamos, de mayor calidad la información. Si tienes mercados como las economías emergentes con muy pocos emisores cotizando acciones, donde no se permiten un tipo de operaciones que son las ventas en corto, que es una forma en que algunos inversionistas, que se llaman short sellers, pueden entrar a ganar dinero cuando una acción va a caer de precio, simplemente pidiéndola prestada, vendiéndola y recomprándola a un precio inferior. Todo ese tipo de agentes, aunque los cuestionan, le añaden transparencia al mercado. Entonces, por eso, digamos, una forma en que es universalmente aceptado tomar estos cálculos es pues, partir de la base de Estados Unidos. Sin embargo, y teniendo en cuenta nuestro mercado, es muy probable que necesitemos costear capitales en mercados emergentes o en economías mal llamadas del tercer mundo. Vamos a revisar solo una de las teorías que nos tratan de dar esa aproximación a cuál debe ser el costo para economías del tercer mundo. Sobre esto también hay gran cantidad de vertientes, todas válidas. Esta es con la que yo trabajo y la que me va a permitir mostrarles. Para eso vamos a incorporar dos elementos adicionales. El primero va a ser un beta local y el segundo va a ser la diferencia en prima que deben pagar los bonos de un país en particular sobre los bonos de Estados Unidos. En este caso nos vamos a valer de un indicador que se llama comúnmente el EMBI, que es el Emerging Markets Bond Index. Para el primero, que es mi beta local, vamos a proceder de una manera muy similar a como hemos hecho el cálculo para todas las betas, y esto es con una regresión lineal, y vamos a tratar de llevarlo en el sentido más lógico. Entonces, para este caso, al igual que en nuestra otra beta, recordamos que anteriormente en un eje teníamos todos los activos con riesgo y en otro eje teníamos lo que es los activos de la actividad en particular que estoy mirando. Para este caso vamos a pensar en un indicador que me lleve el promedio del comportamiento de todas las bolsas del mundo. Vamos a llamarlo, digamos, de manera muy sencilla, bolsas del mundo. Después vamos a ver cuáles deben ser las proxy. Y acá mi bolsa local. Y aquí de nuevo insistimos, cuando hablamos de bolsa de mundo, en realidad estamos hablando de una proxy del retorno de todos los activos con riesgo del mundo. Pues vemos lo complicado que puede ser ese cálculo. Sería el mundo ideal, pero aceptamos que el rendimiento de los activos que cotizan en bolsa en todo el mundo es una buena aproximación de cuál es el rendimiento de los activos con riesgo. Y en la bolsa local lo mismo. Aquí lo que yo debería tener es el rendimiento de todos los activos con riesgo dentro de mi país específico. Pero obviamente sabemos que esto es difícil, entonces vamos a tomar nuestra bolsa local. Y nuevamente, aquí lo que hacemos es tomar un muestreo de históricamente cómo ha sido la reacción de los activos en esta bolsa local ante fluctuaciones en las bolsas del mundo. Entonces, volviendo a hacer la analogía con lo que habíamos visto anteriormente, encontraremos bolsas, países que tienen comportamiento de este tipo y algunos países que tienen comportamiento de este tipo. Empezando por estas.
Estas son bolsas que cuando el mundo se mueve en una unidad, ellos reaccionan en menos de una unidad. Entonces, estos serían betas locales inferiores a uno. Y estas son bolsas que cuando el mundo se mueve en una unidad reaccionan muchísimo más agresivamente. Serían betas superiores a una unidad. Entonces, aquí tenemos, digamos, países que se pueden considerar de menor riesgo. Obviamente eso es cuestionable, pero estamos ciñéndonos a lo que dice la teoría. Y aquí países de mayor volatilidad. ¿Cómo se incorpora entonces esta beta dentro de nuestro modelo? Tenemos entonces nuestro modelo básico de KPM, donde tiene una beta, que sabemos que ya está reapalancada para nuestra actividad específica, pero que está calculada en base de un mercado americano. Y en últimas, esta beta es el número de primas de mercado que puede cobrar el inversionista por invertir en este mercado específico. Ahora, no solo estamos en un sector específico, sino en un país específico. Ya que tenemos el cálculo de cómo reacciona mi bolsa particular cuando hay movimientos en todas las bolsas del mundo, esa beta entra a potencializar nuestra beta inicial. Esta es, digamos, mi beta local. Entonces, vemos que si, por dar un ejemplo, mi beta inicial, mi beta básica, ya apalancada para mi negocio, digamos que es de 1.2 veces, y la beta local del país, asumamos que esto es un país más riesgoso, eh, puede estar cerca de 1.5. Entonces, fíjense que mi beta final global, vamos a llamarla así, sería igual a 1.2 por 1.5. Tenemos entonces la primera parte del modelo de costo de capital del accionista en economías emergentes. Sin embargo, nos falta saber de dónde vienen los parámetros para calcular esto. Hablábamos que la regresión era del tipo bolsa del mundo versus bolsa local. Los rendimientos locales se pueden consultar dentro de la página o los históricos de información de cada bolsa local. En el caso de Colombia, la Bolsa de Valores de Colombia, en el caso de México, Bolsa de Valores de México, y así como corresponda. Nos vamos a sentar en el tema de cómo calcular el rendimiento de las bolsas del mundo. Para acá vamos a tomar un índice que se llama el MSCI. Vamos a visitar un momento la página de ellos. No me voy a meter en la parte de contenido porque ellos ponen algunas restricciones sobre los derechos de ese contenido, pero pues les voy a mostrar la dirección. La invitación es que visiten la página y se familiaricen con los indicadores. De ahí lo que van a extraer es estas variaciones en las bolsas del mundo. Y tendríamos que hacer la correspondencia con cómo se comportó nuestra bolsa local para esos mismos momentos en el tiempo. Sin embargo, hay fuentes de información global que te pueden llevar a calcular estos betas para países específicos y ahorrarnos un poco de trabajo. Esta es la página de MSCI. Los invito a que la visiten. Como les digo, hay algunos problemas de derecho de autor que no me permiten entrar dentro de lo que son los datos a fondo. Pero para nuestro curso lo que queremos dejar muy claro es el concepto de la beta local. Pero bueno, tenemos otro componente del que hablábamos, que es el EMBI, Emerging Markets Bond Index, que te está diciendo cuánto debe pagar la deuda soberana de un país por encima de lo que paga Estados Unidos, que recordemos que es la tasa libre de riesgo. Por decir algo, si Estados Unidos, la deuda de Estados Unidos, obviamente en periodos comparables, está pagando un 0.5%, y la deuda de mi país, tomemos un ejemplo, Perú, digamos que la deuda de Perú esté pagando 1.5%. La diferencia entre ambos, que es un 1%, este sería el ENVI de Perú, que sabemos Perú ha tenido un desempeño económico ejemplar en los últimos años y una medida de qué tan bien el mercado percibe una economía es que estos spreads comiencen a bajar. En el momento en que se percibe riesgo sobre el repago de la deuda de una economía, estos spreads comienzan a subir.
Tenemos entonces la estructura del modelo de esta forma, donde incorporamos dos elementos adicionales, la beta local e incorporamos el Emerging Markets Bond Index, el índice de los spreads de los mercados emergentes sobre lo que le cuesta la deuda a Estados Unidos. Aquí las fuentes no son tan claras. Para beta local recomendábamos ver un poco la página de MSCI, que ellos están monitoreando, digamos, ese indicador de rendimiento de bolsas globales y ya están haciendo comparación con algunos mercados locales, incluidos emergentes. Y para este spread, lo que se recomienda es o ir a los institutos de estadística locales oficiales, cada país tiene uno, o los bancos centrales, que son los que regulan la política monetaria en cada país. También cada país tiene su banco central y estos proveen muy buena información y son tal vez los más adecuados para un estimado de este ENVI. Ahora revisemos un tema. Miremos, nos vamos a centrar en estos dos componentes, la tasa libre de riesgo y el ENVI. Este pues vimos que era lo que le cuesta la deuda al gobierno de Estados Unidos y este pues es un spread o una diferencia entre lo que le cuesta la deuda a mi país, llamémoslo de local, sustrayendo lo que le cuesta la deuda a los Estados Unidos. Y esa diferencia, esto en todo caso es costo de deuda de Estados Unidos, y esa diferencia pues es mi Emerging Markets Bond Index. Ahora fíjense, tenemos este componente y este componente. Luego, si sumamos estas dos, lo que tenemos de esa sumatoria es el costo de la deuda local total. Porque tienes el ENVI, que es el spread, tienes el costo de la deuda de Estados Unidos, luego si lo sumas, obtienes el costo de la deuda local. Entonces, otra forma de expresar el modelo sería decir que mi Capital Asset Pricing Model, llamémoslo local, va a ser igual al costo de la deuda del gobierno del país que estoy analizando, costo de deuda local, más mi beta local, que ya vimos cómo lo calculamos, multiplicado por, este llamémoslo beta LO por local, y este es mi beta apalancado para mi negocio, multiplicado por mi market premium, mi prima de riesgo de mercado. ¿Esto qué está asumiendo? Que fíjense que esto es el piso. Supuestamente el capital no va a costar menos de lo que le cuesta la deuda al país. Está asumiendo que el activo de menor riesgo de esa economía es la deuda del país. Y esto no siempre es el caso. Hay casos, hemos visto las cesaciones de pagos del gobierno de Argentina, donde durante épocas que el gobierno le quedaba casi imposible conseguir deuda a costos prohibitivos, se vendieron activos energéticos y petroleros por debajo, utilizando tasas de descuento por debajo de lo que le costaba al gobierno su deuda. Son casos extraños en que hay activos dentro de una economía menos riesgosos que el mismo gobierno, pero este modelo supone que no hay activos menos riesgosos que el gobierno. Algo se podrá discutir sobre cuándo este término puede llegar a ser negativo. Si tú estás asumiendo un costo de deuda local de un gobierno que está en distress, de alguna forma esto debería ajustar a llegar a un costo real del capital aterrizado, pero eso es tema de otro video. Muchísimas gracias.